Uno de los elementos narrativos más significativos de la serie de Naruto fueron los doujutsus que utilizaban ciertos personajes claves de la historia, sobre todo porque desde su primera aparición lograron darle a la trama un toque misterioso que hacía que los usuarios de estas habilidades visuales tuvieran un trasfondo más interesante que otros personajes. Desde que Kakashi presentó el Sharingan de los Uchiha en el capítulo 3 del manga durante su pelea con Zabuza en el primer arco argumental, rápidamente se ganó la atención de los fanáticos que querían saber su historia y las habilidades que le otorgaba a su portador. Además, esa no fue la única vez que se presenció un caso así en esta obra, puesto que algo muy similar sucedió con el Byakugan de los Hyuga, durante la prueba escrita de los exámenes Chunin en la que Neji puso en acción su poder ocular para obtener las respuestas de la prueba. Sin duda estos jutsus oculares son probablemente los más icónicos de la franquicia, cada uno de ellos con diseños fantásticos y visualmente maravillosos, con habilidades exclusivas otorgadas a sus usuarios, estando casi al mismo nivel al comienzo de la historia. Sin embargo, luego del avance de los acontecimientos, la brecha entre ambos rasgos hereditarios creció tanto que uno llegó a proporcionarle a sus portadores técnicas realmente poderosas que marcaron el rumbo de la serie, y el otro quedó básicamente en el ostracismo sin mucho interés. Durante la recordada batalla de Neji contra Hinata en la primera parte de la serie, el propio Kakashi explicó que en cuanto al poder de penetración, el Byakugan era mucho más fuerte que el Sharingan de los Uchiha. A partir de este punto había una gran expectativa por ver las formas en las que este poder visual evolucionaría con el tiempo, pero eso fue algo que básicamente nunca sucedió como se podía esperar. La razón de este olvido notorio puede tener varias explicaciones, tanto motivos argumentales como por el simple capricho del autor que decidió seguir otro rumbo con su historia. Resulta evidente que el enfoque práctico que tuvo el creador lo encauzó directamente en desarrollar al clan Uchiha y su importancia dentro de los eventos, y eso claramente involucraba al diseño y evolución del Sharingan que tenían esos personajes, relegando al Byakugan y a los Hyuga a una efímera trama secundaria sin trascendencia importante. Decir que el Byakugan no despertaba interés puede ser un poco atrevido por parte de cualquier opinante de la serie, debido a que hubieron incidentes que daban historia para contar y otorgarle la importancia al poder visual de los Hyuga, como el problema que tuvo esa familia con los ninjas de la nube cuando secuestraron a la pequeña Hinata. Además, Neji durante los exámenes Chunin mostró en su máximo esplendor el Byakugan en batalla, y su enfrentamiento durante el arco de la recuperación de Sasuke sigue siendo uno de los más emblemáticos de la serie por su poder visual. Además, hay que tener en cuenta que Neji era el novato número 1 de la aldea de la hoja antes de que Sasuke apareciera en aquellos eventos, incluso se llegó a decir que el Byakugan era más fuerte que la forma base del Sharingan. A pesar de eso, quedó eclipsado cuando apareció el Mangekyo Sharingan y el Mangekyo Sharingan Eterno, puesto que esas evoluciones les otorgaba poderes al usuario que estaban completamente en un nivel muy alejado de las posibilidades del poder ocular de los Hyuga. Esto demuestra claramente que el principal enemigo del doujutsu de ojo blanco eran los Uchiha, puesto que tanto sus habilidades como sus diseños eran notoriamente mejores que las de su contraparte. Esta situación evidentemente iba a generar mayor interés en los fanáticos de la serie, y esto a su vez iba a hacer que el autor tomara la decisión de enfocarse más en los Uchiha que en los Hyuga. Esta manera de escribir la historia del autor puede generar mucho debate polarizante, puesto que ese enfoque se puede ver como un arma de doble filo, ya que es cierto que el coprotagonista de la serie era un Uchiha, las acciones de Itachi eran las que movían sus motivaciones al querer vengarse de su hermano, y Madara y Obito eran los antagonistas de la historia. Esto establece que el Sharingan iba a tener un protagonismo a como diera lugar por encima de cualquier otro poder ocular, y efectivamente así ocurrió. Por su parte, y como clara desventaja argumental, los principales usuarios del Byakugan eran Neji y Hinata, y ambos personajes narrativamente no tenían mucho peso en la historia. Básicamente estaban en una trama secundaria de la que nunca salieron, incluso Hinata al ser la esposa del protagonista, sigue estando muy alejada de tener un peso importante en los acontecimientos. Sin embargo, es importante mencionar que curiosamente el mejor arco de la historia, o al menos el que se considera con ese estatus, es el que involucra a Pain invadiendo la aldea de la hoja, y esa saga no incluye a ningún Uchiha por ningún lado. Este panorama desmonta la creencia o la idea que debía tener el autor de que todo tenía que estar conectado de alguna forma a esos personajes.
Ese arco es maravilloso desde que comienza hasta que finaliza, y eso se debe en gran parte porque nos presentó a los personajes secundarios luchando para defender su hogar, y eso era algo que muy pocas veces se veía en la serie. Además, algo similar sucede con el arco de la recuperación de Sasuke en la serie original, en la que aunque es cierto que estaba involucrado el Uchiha, el espectáculo llegó a ser considerado como uno de los mejores debido a que lucieron unas batallas épicas, en la que de nuevo los personajes secundarios luchaban con todo su poder para derrotar a sus oponentes. De igual forma, varias de las batallas más icónicas de la historia son protagonizadas por personajes secundarios, recordando la de Rock Lee contra el actual Kazekage de la arena, lo que nos plantea la idea de saber cómo habría sido la historia si esos personajes hubieran tenido un poco más de relevancia en la serie. Más allá de esos escenarios, el autor decidió estructurar gran parte de su historia en base al clan Uchiha y a su poder visual, algo que notoriamente afectó al resto de los personajes, no solo al Byakugan de los Hyuga, ya que sus usuarios no tenían la importancia narrativa que tenían los otros, y su poder no era necesario para que los eventos siguieran su curso. En la 10ª película de la franquicia estrenada en el año 2014, intentaron darle una reivindicación al Byakugan al presentar el Tenseigan, aunque tampoco tuvo mucha trascendencia más allá de ese largometraje, además de que es un poder ocular más comparable al Rinnegan que al Sharingan original. Básicamente el Byakugan nunca iba a ser como el Sharingan por sus diseños llamativos, por sus habilidades, porque sus usuarios tenían pesos argumentales muy diferentes en la historia, y porque el creador no estaba interesado en extender aquella trama secundaria. A pesar de eso, creo que la historia se habría beneficiado mucho más si presentaban más a fondo aquellas habilidades que quedaron relegadas, en lugar de mostrar tantos capítulos de relleno sin ningún valor narrativo.